Bueno, entonces, muy buenos días. Pues mi nombre es Gemma Juliana Montes Pérez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Voy en el segundo semestre de la licenciatura en Matemáticas. El día de hoy, pues vamos a hacer una pequeña charla conversando un poco sobre las civilizaciones antiguas y su participación en el desarrollo humano. Para esta charla tenemos un invitado muy especial, que es nuestro docente matemático de la UNAD, con maestría en la enseñanza de las ciencias exactas y naturales. Muy buenos días, profesor Ricardo. Hola, Jamie, buenos días. Sí, bueno, sí, mi nombre es Ricardo Gómez, matemático de la Universidad del Valle y énfasis en historia de la matemática y análisis. Bueno, bueno, profe, mucho gusto tenerlo en esta entrevista. Eh, bueno, Gracias. a iniciar, pues hablar sobre una civilización antigua que fue muy importante para el desarrollo humano, la cual es la Mesopotamia, que es como una conjunción de varias civilizaciones en una sola zona. Profe, pues yo quisiera que usted nos compartiera un poco sobre estas civilizaciones y sobre su Bueno, aporte al desarrollo. claro. Bueno, en Mesopotamia, que es lo que hoy se conoce como la zona de Irak y esa zona de conflictos armados ahora, es donde se creó, donde se conoce que se creó parte de la matemática con una cultura llamada babilónica. Allí también no había, desde siempre ha habido guerras con este señor Ciro de Persia y muchos otros, y pues, después de la aparición de los cristianos, los caldeos y los que estaban ahí, los persas, fueron como segregados, regados por todas partes y dejaron mucha información en la cual se encontró casi en el año 1650 unas tablillas de arcilla que se conocieron y se tradujeron, y ahí se encontró mucha información matemática, como la numeración posicional, las fracciones hexagesimales, las operaciones fundamentales, la suma, la resta más que todo, la división, muchos problemas algebraicos, hay como 80, 90 problemas algebraicos, ecuaciones cuadráticas, las ecuaciones cúbicas, que incluso la tenían resuelta. Nosotros todavía no hemos diseñado un método para resolver las ecuaciones cúbicas. Ya conocía las ternas pitagóricas, por esta razón se dice que Pitágoras pues, la tomó de esas culturas. Ellos resolvieron el triángulo rectángulo, está resuelto en está pues sí, resuelto en ese papiro. eh, y las áreas de polígonos, ¿no? Encontraron muchas áreas de polígonos, aplicaron la geometría y, y tuvieron una cantidad de información allí que sirvió para el avance de la matemática en 1700, 1800. Ya, fue una civilización tremenda esa. La- Sí, lo que dijo, sí, creo que tenía más, pues era más a su época, ¿no? Era Sí, como una cultura muy avanzada. sí. Bueno, profe. Bueno, ahora, pues hablando, ya hablamos como de esa cultura. Ahora, como centrándonos en esos personajes históricos, esos genios matemáticos. Eh, Mm, Euclides, ¿qué puede usted sí, decirnos de su desarrollo? bueno, Euclides aún no se sabe, se dicen pues que Euclides sí existió, pero Euclides fue como una especie de docente, personaje que tenía un grupo de súbditos ahí, en la cual desarrollaron
un documento llamado Los Elementos. Eh, él es contemporáneo con Arquímedes y con otros matemáticos como eh, este, no Platón, sino que me olvidaron ya los nombres. Bueno, él es contemporáneo con otros Sí. matemáticos de la época. Y lo que nos deja Euclides, un libro de 12 tomos que se llama Los Elementos. En realidad los elementos no es un libro como de información teórica, es como un libro para cuando usted estudia matemáticas, el libro de primero bachillerato, así un libro para estudiar, porque es que no se conocen más documentos de él, ¿no? Parece ser que se escribieron más documentos con una matemática más avanzada, pero a nosotros nos queda ese libro de los elementos. Eso fue hace 2000 y tantos siglos y todavía nosotros en la mente de los estudiantes de bachillerato se trabaja con esa mentalidad euclidiana, es decir, esa mentalidad de la recta, los puntos y todo eso y que el triángulo mide 180 grados, los ángulos de un triángulo miden 180 grados y eso en 1700 para acá, 1800 más o menos, con Bolyai, con Riemann, con Lobachevsky, eso sí, se descubrió que esa no es la matemática única que hay, o sea, no es la euclidiana, hay otra matemática porque ustedes viven en una esfera y allí los ángulos de un triángulo no son 180. Igual cuando rellanan los hoyos negros, los triángulos que se forman en los hoyos negros no son de 180, son menores los ángulos que forman un triángulo son menores que 180. Hay unos libros que dicen que se trabajó que los polimas de Euclides, ese libro no, pues se conoce, pero no es mucha geometría avanzada y o sea, nosotros ya no tenemos la información porque eso se quemó en esa biblioteca de Alejandría. Y la otra es la óptica, ¿no? La división de figuras y fenómenos. Muchos trabajos que él hizo o que se hicieron en esa época, la catróptica, que se hicieron, que se quemaron o las destruyeron y nos dejaron a nosotros los de ahora sin esa información, que era una información muy avanzada. Como los de Alejandría eran como muy reservados porque tenían temores a las mm, a los homicidios, pues que existían como por no creer en Dios, entonces dejaron eso más muy guardado y se destruyeron. Bueno, ¿qué nos dejaron ellos, qué nos dejó ese libro de los elementos? Ese es una cantidad de definiciones, postulados y axiomas que con ellos nos permite dar un rigor a la matemática, eso es lo más importante, ¿no? Es ahí donde se encuentra el rigor, que la matemática se puede demostrar, todos los objetos de matemática o todo lo que se habla de matemáticas se puede demostrar, y después ese es el pan comer de los matemáticos a partir de 1700 para poder definir como matemática como una ciencia, no una herramienta y no una ciencia. ¿Listo? También hay mucha cosa de la teoría de números en esos libros. Como te dije, son 13 libros y lo que más se usa de esos libros es la teoría de las proporciones, ¿no? Esa es la que, ese, y el concepto de números primos, el concepto de números perfectos y los conceptos de los números inconmensurables. Y lo mejor de todo es que es muy geométrico, o sea, todo se hace a base de regla y compás, todas las demostraciones. Quizás eso es lo que cambió mucho después, que ya la matemática, esa fue la teoría que él deja, es la que nos hace pensar que la matemática se puede hacer también a base de axiomas, de postulados y teoremas. Ya. Alex, profe, bueno, ya como conclusión, ¿sí? Como opinión suya, eh, ¿usted qué opina sobre el conocimiento de la historia? O sea, de que nosotros eh, tengamos que conocer estas bases del Bueno, Jamie, ese código. es el problema sí, ese es un problema que tenemos en la educación. Así como un tiempo para acá empezaron a ver que la estadística y la geometría era importante y empezaron los exámenes del IFES a,
¿cómo decir? A plantear problemas de estadística y geometría, no solamente matemática, igualmente la historia. Todo estudiante debe conocer la historia, incluso no debe ser un tema de asustar a la gente, de ser, no que es que sea ser, o sea, de sensibilizar a los estudiantes de que si usted conoce parte de la historia, aprende más matemática. Es decir, yo cuando yo empecé a estudiar matemáticas, pues sí era un poquito matemático, esos secos, abstractos, pero cuando empecé a hacer mi trabajo de grado de matemático, que empecé a leer Euclides, Cavalieri y todo eso, y mire cómo se va construyendo la integral, me di cuenta de que, cuál es el concepto de todo eso y cuál es lo que buscaba cada uno de los personajes aquí. Cuando vi que Descartes no era filósofo y no matemático y empezó él a hacer unas cosas, cuando Leibniz lo hizo de una manera y Newton de otra, la definición de, eh, de diferenciales, que es el cálculo diferencial que ahora, para llegar al EV, que es el cálculo integral, y lo hace con conjunto y todo eso. Mire, él tuvo que retomar todos los conjuntos de Cantor, lo de Leibniz, lo de Gauss. Mire que él tuvo que tomar de todo eso para poder desarrollar una teoría que llama integral del EV definida, ¿ya? Rima y todo eso. Y fuera de eso, le tuvo que ir por allá atrás a Euclides, a Arquímedes y Eudoxo para poderla definir acá y recopilar todo eso. Entonces necesitó la historia. Por eso es que parte, los avances se han hecho en sistemas y se ha perdido un poquito la parte de matemática, ese avance que se hizo en los 1800, porque se perdió esos conceptos anteriores, o sea, se perdió el interés de aprender lo anterior para corregir, eso digo, para corregir y poder formarlo en una mejor teoría de matemática. Los estudiantes de ahora ven en matemática en la Universidad del Valle ven un solo curso de historia. Creo que ahorita ven dos. Se replanteó hacer dos cursos. Yo estuve en uno de esos. Estuve enseñando un tiempo un curso de esos. Y creo que la Nacional tiene dos, pero los demás, las licenciaturas sí solamente ven un curso y deberían de ver más cursitos de historia, así como parte de pedagogía. Es decir, partir la historia en dos. Antes de Euclides, bueno, sí, Euclides hasta 1400, la brecha que existe, y de 1600 para acá, todo lo que se hicieron para acá, toda la demostración y todo eso, para que el estudiante se dé cuenta de que es una información importante para su vida y para su ejercicio como docente. Sí, claro, profe, eso es como fundamental en- para poder aprender. Uno siempre debe Sí, regresar. al Bueno, pasado. profe, pues, sí, Jamie, es todo por... fue un gusto. Espero que le vaya bien en la evaluación de la entrevista. Bueno, profe, muchas Gracias. gracias por su A información usted. y bueno, profe, gracias. Chao. Chao, que esté bien. Chao.